La chispa que Mentes había encendido no era un fuego rápido, sino un rescoldo lento que amenazaba con devorar la paja de su pasividad. Telémaco sintió el peso de las palabras del forastero, no como una carga adicional, sino como una espada afilada que cortaba las ataduras de su propia inercia. Las risas y los cánticos de los pretendientes, antes una banda sonora de su humillación, ahora le parecieron el chirrido insolente de ratas en la despensa de un hogar ajeno. Levantó la vista hacia Mentes, y en los ojos grises del viajero vio no solo sabiduría, sino una convicción férrea, la misma que en los cantos épicos atribuía a su padre. El nudo en su garganta no se disolvió, pero esta vez, bajo la vergüenza, una furia fría comenzó a cristalizarse. Es cierto, la voz de Mentes se hizo más grave, resonando como una campana en el alma de Telémaco. Tu padre no habría tolerado esto. Él habría tomado acción, no se habría encogido. Es hora de que tú, joven Telémaco, demuestres que eres digno de ese linaje. Convoca una asamblea de los nobles de Ítaca al amanecer. Denuncia públicamente a estos parásitos y ordena que abandonen tu palacio. Reclama lo que es tuyo. Su mirada penetró en Telémaco, como si pudiera ver el potencial oculto bajo años de impotencia. Y después, emprende tu propio viaje. Busca noticias de tu padre. Ve a Pilos, habla con Néstor, el anciano caballero, y de allí a Esparta, con el rubio Menelao. Ellos fueron compañeros de tu padre en Troya. Quizás ellos tengan noticias que alivien tu alma o te confirmen su destino. La idea de una asamblea pública, de confrontar a esos hombres que lo habían abofeteado y humillado, hizo que Telémaco sintiera un escalofrío helado, seguido de un calor inesperado. El miedo, un compañero tan familiar, seguía ahí, pero ahora lo acompañaba una determinación cruda, a penthouse formada. La propuesta de un viaje, la posibilidad de salir de Ítaca y de esta prisión de vergüenza, resonaba con el grito mudo que había sentido en su habitación. Una asamblea. ¿Y si no me escuchan? Si se ríen de mí, como siempre. Su voz, aunque temblorosa, contenía más fuerza de la que había tenido en años. ¿Te escucharán si tus palabras tienen la autoridad de un rey y la determinación de un guerrero? Respondió Mentes, una leve sonrisa, casi imperceptible, curvando sus labios. Y aunque no sea así al principio, el acto de intentarlo es el primer paso para encontrar tu propia voz. Este es tu momento, Telémaco. Deja de ser una sombra y conviértete en la luz que tu reino necesita. Las palabras del forastero no eran solo un consejo, sino una orden, una bendición y un desafío, todo a la vez. En aquel momento, Telémaco sintió que su destino, antes un laberinto sin salida, comenzaba a desvelar un hilo, un camino incierto, pero que por primera vez sentía que podía empezar a recorrer. La transformación de Mentes, de su porte noble, a una figura que parecía trascender la propia realidad, fue apenas un destello, una impresión fugaz, una leve aureola, un cambio en la luz de sus ojos, que se volvió casi divina. Y luego, con la misma discreción con la que había llegado, la forastera se desvaneció entre las sombras del salón, dejando a Telémaco de pie, solo ante el resurgir bullicioso de los pretendientes. La quietud, impuesta por la presencia de Mentes, se rompió. Las risas y los gritos volvieron a llenar el aire. Pero el sonido era distinto ahora para Telémaco. Ya no era la sinfonía de su impotencia, sino el clamor discordante de una batalla que estaba a punto de librar. Las palabras de Mentes, o más bien la diosa disfrazada de Mentes, resonaban en su mente no como un eco, sino como una semilla que había germinado instantáneamente en tierra fértil. Convocar la asamblea, denunciar a los parásitos, reclamar su trono, la idea, antes inconcebible, de enfrentar a hombres que lo doblaban en edad y experiencia, que lo habían humillado sin cesar, ya no le parecía una locura suicida, sino un acto de justicia ineludible. El miedo seguía siendo un zumbido en sus oídos, pero ahora estaba sobrepuesto por una resolución helada,
forjada en la vergüenza y alimentada por la promesa de un camino, con pasos firmes. Una novedad en sí mismos. Telémaco se apartó del gran salón. El hedor a vino rancio y la burla grabada en los rostros de los pretendientes ya no lo paralizaban, sino que lo impulsaban. Subió las escaleras hacia sus aposentos. El plan ya tomando forma en su cabeza. Necesitaba hablar con Euclea, la vieja nodriza, y con algunos de los sirvientes más leales. Necesitaba preparar el terreno, asegurar que el mensaje de la asamblea llegara a todos los nobles y ancianos de Ítaca. Al amanecer, ya no era un muchacho asomándose a la umbría, era el hijo de Odicio, y estaba a punto de actuar como tal. Los pasos de Telémaco resonaron con una nueva autoridad sobre los fríos mármoles del pasillo, un eco distinto al del joven indeciso que había vagado por aquellos corredores durante años. El clamor de los pretendientes en el gran salón se convirtió en un mero telón de fondo, un ruido de fondo que, lejos de intimidarlo, avivaba la llama de la determinación que Mentes había encendido. Ya no sentía el ardor de la bofetada de Antí, no como una herida en su mejilla, sino como el acicate que lo había empujado al abismo de su inacción. Cada fibra de su ser, tensa durante tanto tiempo por la vergüenza y el miedo, ahora vibraba con una energía que nunca antes había conocido. El aire del palacio, antes sofocante, le parecía ahora cargado con la promesa de un cambio. No se dirigió directamente a su habitación, sino a los cuartos más antiguos del palacio, donde sabía que encontraría a Euclea, su venerable nodriza. Las antorchas parpadeaban débilmente en los nichos, proyectando sombras danzarinas que no lograban ocultar el desgaste de los años en los tapices y la madera. La visión de los pasillos solitarios, normalmente un recordatorio de la desolación de su hogar, ahora le ofrecía un lienzo en blanco para sus planes. Mientras caminaba, su mente trabajaba con una claridad asombrosa, desgranando los pasos que debía seguir, cómo articular sus palabras, la autoridad que debía proyectar. Euclea, con el rostro surcado por el tiempo y el cabello cano, recogido en un moño, se sobresaltó al ver la figura de Telémaco emerger de la oscuridad. Sus ojos, acostumbrados a ver al muchacho cabizbajo, se abrieron con sorpresa ante la determinación que irradiaba de él. «Príncipe», balbuceó, la voz cargada de preocupación por su inusual semblante. Telémaco levantó una mano, deteniendo cualquier pregunta. «Nodriza», dijo con una voz que, aunque juvenil, resonó con una inesperada firmeza, «necesito tu ayuda. Esta noche ha marcado un antes y un después en Ítaca. Debemos convocar una asamblea al amanecer, que se manden heraldos a todos los nobles y ancianos del reino. Deben reunirse en el ágora antes de que el sol esté alto. Este palacio será limpiado y sus parásitos expulsados». Los ojos de Euclea se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y temor, pero la vehemencia en la mirada de su joven príncipe la impulsaba a obedecer sin dudarlo. El tiempo de la inacción había terminado. Las lágrimas de Euclea no eran solo de alivio, sino también de una devoción renovada. Con su mente ágil, a pesar de la edad, comprendió la magnitud de lo que su príncipe estaba pidiendo. Sus manos temblorosas pero firmes secaron sus ojos, y con una determinación que recordaba a los días de Odiseo, se volvió para despertar a los sirvientes más leales, aquellos que habían lamentado en silencio la caída del palacio. Susurró las órdenes con urgencia. Los heraldos debían ensillar los caballos más rápidos y partir de inmediato, sus voces resonando por todo Ítaca, convocando a cada noble y anciano, cada jefe de familia, al ágora, al amanecer. El mensaje era simple: el hijo de Odicio hablaría, y sus palabras marcarían el fin de una era. Mientras la nodriza se movía con una eficiencia silenciosa, Telémaco regresó a sus propios aposentos. Pero esta vez, el silencio no lo oprimía. Era un lienzo para sus pensamientos febriles. La imagen de Mentes, esa figura imponente, que había desvelado la verdad de su propia inacción,
se grababa en su mente. Cada palabra, cada desafío, ahora se sentía como una parte inseparable de su propio ser. El miedo, ese frío compañero que lo había atenazado durante años, no había desaparecido por completo, pero ahora se encontraba a la sombra de una furia justificada y una resolución inquebrantable. Miró por la ventana, no buscando una señal, sino sintiendo el peso de las estrellas sobre sus hombros como un manto de responsabilidad. El palacio, a pesar del estruendo continuo de los banquetes de los pretendientes, adquiría una nueva dualidad. Abajo, la ostentación y el caos. Arriba y en los pasillos secundarios, una red de actividad silenciosa comenzaba a tejerse. Los sirvientes, sus rostros iluminados por la luz de las lámparas, se movían con un propósito renovado. La esperanza brillando en sus ojos agotados. Preparaban los carros para los heraldos, afilaban en secreto los cuchillos para el banquete matutino aunque este sería de otra índole, y sentían el cambio en el aire. La noche se escurría, lenta y tensa, mientras el alba, cargada de promesas y peligros, se anunciaba en el horizonte. A pesar del torbellino de emociones, el sueño no acudía a los ojos de Telémaco. Permaneció junto a la ventana, observando cómo las estrellas, una a una, comenzaban a desvanecerse ante el tenue resplandor del este. Cada momento que pasaba lo acercaba más al desafío que había abrazado. Repasaba en su mente las palabras dementes, aferrándose a ellas como un náufrago a un madero. Pensaba en su madre, Penélope, la dignidad inquebrantable de su resistencia, y esa imagen avivaba el fuego en su pecho, transformando el miedo en una determinación fría y acerada. Esta noche, finalmente, había dejado de ser un mero espectador. Mientras tanto, a través de los caminos de Ítaca, los heraldos cabalgaban sin descanso. Sus caballos levantaban polvo bajo la luz mortecina de la luna menguante, y sus voces, al principio suaves, resonaban con más fuerza a medida que se acercaban a las fincas y los hogares dispersos. Llamaban a las puertas de los nobles y los ancianos, perturbando su sueño con un mensaje inaudito en años en el príncipe Telémaco, hijo de Odiseo. Convocaba una asamblea en el ágora al amanecer. La noticia corría como un reguero de pólvora, encendiendo la curiosidad y la inquietud en los corazones de los líderes de Ítaca, que se levantaban, intrigados, para preparar sus carros y mulas. Poco a poco, el ruidoso coro de los pretendientes en el gran salón comenzó a disiparse. El vino había agotado a los más ruidosos, y los últimos cánticos se ahogaban en bostezos y pesadas respiraciones. El palacio, que había sido una guarida de desenfreno durante la noche, recuperó una precaria calma, rota solo por el crujido de las antorchas agonizantes y los ronquidos ocasionales. La oscuridad cedía a un gris pálido, y el aire fresco de la madrugada se colaba por las ventanas, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y el canto madrugador de los pájaros. Un nuevo día se alzaba sobre Ítaca, diferente a todos los anteriores. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron de oro las cumbres de las colinas, Telémaco se levantó. No había dormido, pero no sentía cansancio, sino una extraña lucidez. Se vistió con sus mejores ropas, sintiendo el peso de la tela no como una carga, sino como el manto de su nuevo propósito. Su reflejo en una vasija de bronce apenas mostraba al muchacho que había sido. Sus ojos, antes esquivos, ahora reflejaban una determinación inquebrantable, una chispa que antes solo había visto en los relatos de su padre. El camino hacia el ágora lo esperaba, y con cada paso sentía que se acercaba no solo a un lugar, sino a su propio destino. Con cada paso que Telémaco daba por los silenciosos corredores del palacio, el eco de sus propias pisadas le recordaba la transformación que se había obrado en él. Pasó junto al gran salón, donde el silencio de los pretendientes borrachos era un alivio, aunque un vago ronquido ocasional rompía la paz. El hedor del vino y la carne se sentía ahora como un recordatorio de la podredumbre que estaba a punto de extirpar. Sus sirvientes más leales, despertados antes del amanecer, se movían con prisa silenciosa, preparando sus propias ropas y asegurándose
de que la entrada al ágora estuviera despejada, una pequeña fuerza de apoyo que lo llenaba de una inesperada sensación de camaradería. La ciudad comenzaba a desperezarse bajo la suave luz dorada del amanecer. El aire fresco le acariciaba el rostro mientras descendía por las calles empedradas, alejándose del palacio. Los primeros habitantes de Ítaca se asomaban por sus puertas, atónitos al ver al joven príncipe, no en su habitual estado de melancolía, sino con una zancada decidida, sus ojos fijos en el horizonte. Murmullos de curiosidad y sorpresa se alzaban a su paso, un suave presagio del torbellino que estaba a punto de desatarse. Era una marcha casi solitaria, la de un rey en ciernes que caminaba hacia su destino. Al llegar al ágora, el gran espacio abierto donde antaño se debatían los asuntos del reino, Telémaco lo encontró casi desierto. Solo las primeras sombras se alargaban sobre el suelo pulido, y el aire aún conservaba el frescor de la noche. Pero pronto, a lo lejos, comenzaron a aparecer las primeras figuras: carros chirriantes, mulas que resoplaban, y grupos de hombres a pie, algunos con las túnicas arrugadas por la prisa, otros con rostros de perplejidad. Eran los nobles y ancianos de Ítaca, los jefes de familia convocados por los heraldos. Sus rostros, una mezcla de confusión, curiosidad y una incipiente expectación, se congregaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos, señalando al joven Telémaco, que ahora se erguía en el centro del ágora, tan solo, pero extrañamente imponente, el hijo de Odiseo. Porque esta asamblea repentina, se oía decir. Jamás ha convocado una, respondía otro, mientras algunos alzaban las cejas con escepticismo, acostumbrados a la inercia del príncipe. Pero a medida que más hombres llegaban, llenando el espacio con un zumbido creciente, la energía cambiaba. Había una punzada de esperanza, un anhelo de orden, que se mezclaba con la incredulidad. Por primera vez en 20 años, el hijo del rey ausente se había atrevido a pedir una audiencia, y su sola presencia, erguida y decidida, prometía que este día sería diferente a todos los demás. Telémaco se irguió en el centro del ágora, su figura esbelta cobrando una extraña imponencia, mientras el sol del amanecer lo bañaba. El murmullo inicial de la asamblea se desvaneció, reemplazado por un silencio expectante tan denso que el suave silbido del viento parecía una voz fuerte. Con cada mirada que Telémaco encontró, la determinación en sus ojos se afianzaba. El miedo de la noche anterior, disipándose ante la cruda realidad de su propósito. Abrió la boca y su voz, aunque juvenil, resonó con una claridad y una autoridad que nunca antes había poseído, rompiendo el hechizo de la inercia que había envuelto a su reino por 2 décadas. Los más viejos, quienes recordaban la elocuencia de Odiseo, inclinaron la cabeza con una mezcla de asombro y reconocimiento. Hombres de Ítaca, ancianos y nobles, comenzó Telémaco, su voz adquiriendo fuerza con cada palabra. Nos hemos reunido aquí esta mañana no por un banquete o un festival, sino por una afrenta, una vergüenza que nos ha carcomido durante 20 largos años. Mientras mi padre, Odiseo, el rey de Ítaca, ha estado ausente, luchando en Troya o perdido en el mar, vuestro palacio, vuestro hogar, ha sido invadido por hombres que han olvidado todo honor y decoro. Han consumido vuestra riqueza, han deshonrado a mi madre, Penélope, y han convertido la casa de vuestro rey en un burdel y un nido de buitres. Antino, Eurímaco y los demás pretendientes son una plaga sobre esta tierra, y su arrogancia ha llegado a un punto intolerable. En sus palabras, cargadas de una furia fría y justificada, provocaron un murmullo de asentimiento entre algunos de los ancianos, mientras otros se miraban con ojos abiertos, atónitos, por la audacia del joven. Hoy, eso termina, declaró Telémaco, su puño cerrado con una convicción férrea. Les ordeno, en nombre de Odiseo, y en el mío propio, como su heredero, que abandonen este palacio, que regresen a sus propias casas, que busquen esposas en otra parte, y que dejen de saquear
lo que no les pertenece. Y yo, por mi parte, no esperaré más en la inacción. Emprenderé un viaje. Buscaré noticias de mi padre, vivo o muerto. Iré a Pilos, y luego a Esparta, a los hogares de Néstor y Menelao, quienes combatieron junto a él, y si descubro que ha perecido, entonces le ofreceré los ritos funerarios apropiados, y me prepararé para asumir el trono de mi linaje. El ágora quedó en un silencio tenso. Tras sus palabras, la quietud, solo rota por el suave aleteo de un ave. Los hombres se miraban, algunos con incredulidad, otros con una chispa de esperanza encendida en sus ojos. El Telémaco que conocían había desaparecido, reemplazado por un joven que por primera vez hablaba con la voz de un rey. El camino, incierto y lleno de peligros, apenas comenzaba. Pero la primera piedra había sido puesta. El hijo de Odiseo, finalmente, había reclamado su voz y su destino. Los músculos del animal, antes firmes y vibrantes, ahora se sentían tensos y doloridos bajo el pelaje, manifestando la fatiga acumulada de jornadas extenuantes, bajo soles, abrasadores y noches heladas. Las orejas, antes alertas y moviéndose al compás de cada sonido, ahora caían con una leve pesadez, rara vez levantándose para registrar el bullicio que comenzaba a despertar en los alrededores del palacio. Las narinas dilatadas, si bien aún capaces de tomar bocanadas de aire, parecían hacerlo con mayor dificultad, como si cada inhalación requiriera un esfuerzo consciente. Los cascos, cubiertos de una gruesa capa de polvo y astillas de madera de cruces de caminos maltratados, mostraban el desgaste de incontables leguas, recorridas sobre terrenos adversos. Los pequeños cortes y abolladuras eran cicatrices visibles de su travesía, desde senderos pedregosos hasta lodazales traicioneros. A pesar del cansancio, y quizás por instinto o por la presencia cercana de refugio, mantenía un paso constante, pero deliberado, una resistencia innata que hablaba de la nobleza de su estirpe y la importancia del destino que lo guiaba, o más bien, a quien transportaba. El jinete, con el rostro y la armadura manchados por el polvo del camino y los escombros de alguna batalla reciente, se detuvo a las puertas del palacio. A pesar de la suciedad que lo cubría, había en él una dignidad innata, una nobleza que traslucía en la rectitud de su espalda, en la firmeza con la que aferraba las riendas de su corcel, y en la mirada penetrante que escrutaba la imponente arquitectura. No era un mendigo ni un mercenario cualquiera. Su porte era el de alguien acostumbrado a la autoridad, a la comandancia, a una vida forjada en la disciplina y el honor. Los guardias de la corte, acostumbrados a la pompa y a los visitantes de linaje conocido, intercambiaron miradas de sorpresa y recelo ante la figura que se presentaba ante ellos. El hombre bajó de su montura con una agilidad que desmentía el aparente agotamiento. Extendió una mano, callosa por el uso de la espada, hacia el portón, y su voz, profunda y resonante, rompió el silencio matutino. Vengo a presentar mis respetos a su majestad, la reina Elaran. Soy Kellen, de la Marca del Norte. El nombre Kellen y su procedencia. La Marca del Norte resonaron en el aire. La Marca era una región fronteriza, dura y a menudo asolada por conflictos, de donde solo emergían guerreros curtidos y hombres de inquebrantable lealtad. La mera mención de su título, unido a su presencia imponente y a la ausencia de cualquier rastro de servilismo, confirmó las sospechas iniciales de los guardias. Este no era un hombre cualquiera, era un señor, un líder, un héroe, que llegaba a la corte, cargando consigo el peso de sus hazañas y la promesa de su estirpe. Belerofonte, el otrora orgullo de Corinto, llegó a la corte de Tirinto, no como el príncipe que era, sino como un fugitivo marcado por la tragedia. El exilio era su presente, una consecuencia directa de los actos que lo habían deshonrado y le habían costado el favor de los dioses. Su propósito al presentarse ante el rey Preto era claro:
buscar la expiación, un ritual de purificación que pudiera lavar la sangre de sus manos y restaurar su honor mancillado. La corte, un crisol de intrigas y ambiciones, lo recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Muchos en Corinto conocían su historia. Las acusaciones de intento de seducción a la reina Anfitrite y el subsecuente asesinato de su hermano. Aunque la verdad de tales sucesos era tan turbia como las aguas de la Estigia, la presencia de Belerofonte en la corte de Tirinto fue recibida con una cautela palpable. El rey Preto, un hombre curtido por la política y la guerra, reconoció en el joven exiliado no solo la nobleza de su linaje, sino también una sombra de desesperación que se aferraba a él en Belerofonte. A pesar de su estado de desgracia, mantenía la porte de un príncipe. Con humildad y una voz teñida de arrepentimiento, expuso su causa ante el rey, solicitando no solo un santuario temporal, sino la oportunidad de realizar los ritos de purificación necesarios para aplacar la ira divina y limpiar su nombre. Su objetivo era claro en encontrar la manera de expiar sus pecados y, si era posible, regresar a Corinto con el honor restaurado. Mientras Belerofonte esperaba la decisión del rey Preto, la corte bullía con rumores sobre su pasado. Las versiones de su caída eran muchas y variadas. Algunos hablaban de una calumnia urdida por enemigos de su familia, otros de su propia imprudencia, que lo había llevado a la desgracia. Belerofonte, atrapado en este torbellino de especulaciones, se sentía observado, juzgado por cada mirada. Anhelaba el momento en que pudiera enfrentar la justicia divina y, con suerte, el perdón de los hombres. La corte de Tirinto se presentaba como un laberinto de pruebas y tribulaciones, donde su camino hacia la redención apenas comenzaba, y donde la benevolencia del rey sería el primer obstáculo a superar. El peso de la culpa lo aplastaba, mientras las sombras de su tierra natal se desvanecían tras la popa del navío. Recordaba el brillo del acero, el grito ahogado y la sangre que manchaba sus manos. No fue un acto de malicia premeditada, sino un torbellino de furia y desesperación desatado por una traición insoportable. El destino de su reino pendía de un hilo, y su error, un desliz imperdonable, en la hora más crítica, había precipitado la caída de aquellos a quienes juró proteger. El eco de las acusaciones y el frío desprecio de sus antiguos aliados resonaban en sus oídos, impulsándolo a buscar un exilio autoimpuesto, una penitencia en tierras lejanas, donde su nombre no fuera sinónimo de vergüenza. Ahora, en la corte de un monarca extranjero, cada mirada era un interrogatorio, cada conversación un campo minado de posibles revelaciones. Se hacía llamar Keilen, un nombre prestado para ocultar la verdadera identidad del príncipe exiliado, heredero de un trono extinguido. Su objetivo era simple, pasar desapercibido, subsistir en las sombras y evitar cualquier conexión con su pasado. Sin embargo, la discreción se volvía cada vez más difícil de mantener. Las intrigas cortesanas, los juegos de poder y la sed de conocimiento de los que ostentaban el poder eran tan afilados como la espada que una vez empuñó para defender su honor. Pronto se dio cuenta de que el exilio no era un refugio, sino una nueva arena de batalla donde el sigilo y la astucia serían sus únicas armas. Los ojos de Lyra, enrojecidos por noches en vela, y la pesada carga de la pena, eran un testimonio silencioso de su reciente sufrimiento. Sin embargo, bajo esa capa de fatiga, una llama de determinación inquebrantable ardía con una intensidad feroz. Cada parpadeo, aunque lento, era un recordatorio de su resiliencia. No se doblegaría ante la adversidad, no permitiría que el dolor la consumiera. La corte, un nido de víboras y ambiciones ocultas, sería su campo de batalla, y ella, armada con su voluntad indomable, estaba lista para luchar. La reina, o lo que quedaba de ella en la sombra de su título, se erguía con una gracia tensa. El peso del duelo por su familia perdida se reflejaba en su postura, pero no era debilidad, sino la quietud que precede
a la tormenta. Observaba a los cortesanos que la rodeaban, sus miradas calculadoras y susurros disimulados. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente elegida, era analizada y catalogada en su mente. Estaba aprendiendo a navegar en estas aguas traicioneras. Su determinación era el ancla que la mantenía firme contra las mareas de la intriga política. El aire de la sala del trono vibraba con una tensión palpable. Lyra, sintiendo la mirada de todos sobre ella, respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a cera de abejas y poder rancio. Aunque la vulnerabilidad amenazaba con quebrarla, su determinación se elevó como un escudo invisible. Recordó las promesas que se hizo a sí misma, los rostros de aquellos a quienes había jurado proteger. Esa fuerza interior, nacida del amor y la pérdida, era su arma más poderosa, y estaba lista para desatarla contra cualquiera que osara interponerse en su camino hacia la justicia y la restauración de su reino. Al acercarse a las imponentes puertas de Tirinto, la imponente muralla de piedra se alzaba como un desafío silencioso. Eran fortalezas de una era olvidada, sus almenas desgastadas por el tiempo y las batallas pasadas. El aire vibraba con la majestuosidad de la ciudad, un aura de poder y realeza que hacía sentir la insignificancia de un forastero. El héroe, con su armadura marcada por el viaje y la determinación grabada en el rostro, levantó una mano enguantada, en señal de súplica. No era una rendición, sino una petición de audiencia, una solicitud de paso ante la mirada vigilante de los guardias que observaban desde las almenas. El sonido de su voz, resonando en el vasto espacio frente a las puertas, era firme a pesar de la distancia. «Abrid paso a un peregrino que busca justicia y refugio», clamó, sus palabras cortadas por el viento que azotaba las torres. «He venido desde tierras lejanas para presentarme ante el rey». Las pesadas hojas de las puertas, hechas de una madera tan antigua que parecía petrificada, permanecieron cerradas, inmutables. Los guardias, figuras sombrías con escudos y lanzas, se movieron con lentitud sobre los muros, sus rostros ocultos tras cascos pesados, evaluando al recién llegado. La tensión era palpable. Cada momento de espera era un recordatorio de la fragilidad de su propósito y la vastedad de los obstáculos que aún debía superar. La primera prueba había comenzado y no era de fuerza, sino de paciencia y fe en el derecho a ser escuchado. Los guardias, ataviados con sus relucientes armaduras de bronce que reflejaban la luz de las antorchas, como escamas doradas, observaron al forastero desde lo alto de las almenas. Sus rostros, ocultos tras los yelmos cerrados, no revelaban expresión alguna, pero la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos se posaban instintivamente sobre las empuñaduras de sus espadas hablaban de una cautela bien aprendida. Habían visto demasiado en su tiempo para confiarse de las apariencias, y el aire de misterio que envolvía al recién llegado era suficiente para mantenerlos en máxima alerta. Sus lanzas, con puntas afiladas y rematadas con banderolas de los colores del reino, parecían apuntar de forma tácita hacia el imponente portal, como si intentaran marcar el límite de lo aceptable. Desde su posición elevada, en la muralla del patio principal del castillo, los guardias estudiaban cada movimiento del hombre que se acercaba. El sol de la tarde, aunque ya declinante, aún tenía la fuerza suficiente para hacer brillar los escudos y las cotas de malla, creando un halo protector alrededor de la fortaleza. La mirada de cada centinela era penetrante, entrenada para detectar cualquier anomalía, cualquier intento de subterfugio. El recién llegado vestía ropas sencillas, desprovistas de cualquier ostentación, pero su porte erguido y la seriedad en su semblante sugerían una determinación que, para algunos, era más alarmante que cualquier armadura llamativa. La disciplina marcial era evidente en la forma en que permanecían inmóviles, pilares de bronce y acero. Su vigilancia inquebrantable ante la creciente tensión en la corte. Belerofonte, de pie en el gran salón del palacio de Tirinto, sintió el peso de todas las miradas clavadas en él. El aire
vibraba con una mezcla de expectación y recelo. Ante la imponente figura del rey Proteo, sentado en su trono de marfil y oro, Belerofonte levantó la barbilla. Respiró hondo, invocando la serenidad que su madre le había enseñado, y pronunció su nombre con una voz clara y firme, que resonó en el silencio expectante. Yo soy Belerofonte, hijo de Glauco, nieto de Sísifo, declaró. Su voz, desprovista de titubeos. Cada palabra era una afirmación de su linaje, un recordatorio de quién era a pesar de su actual predicamento. Continuó, sin dar tregua al silencio, exponiendo la razón de su presencia. He venido ante vuestra majestad, no con desafío, sino con una súplica humilde. Mi propósito es buscar el favor y la clemencia de Proteo, rey de estas tierras. Traicionado y falsamente acusado en mi propia patria, he sido desterrado, mi nombre manchado por calumnias. Mi única ambición ahora es servir a un rey justo y poderoso, y limpiar mi honor a través de actos de lealtad y valentía, a la sinceridad en su voz y la nobleza de su porte. Parecían disipar parte de la hostilidad que sentía flotando en la sala. El joven héroe permaneció inmóvil, esperando la reacción del rey. Sabía que su destino pendía de un hilo, de la decisión de este monarca, cuya reputación de justicia se extendía por todas las costas del Egeo. Observó los rostros de los cortesanos. Algunos mostraban curiosidad, otros desconfianza, pero en ninguno percibió una abierta hostilidad. El rey Proteo, un hombre curtido por la edad y la experiencia, lo observaba con una mirada penetrante, sopesando cada palabra y cada gesto del joven bardo, que se atrevía a presentarse en su corte como un proscrito. El gran salón del trono resonaba con un silencio expectante. La reina Lira, antaño figura imponente, ahora se presentaba ante el rey Terón, no con la arrogancia de antaño, sino con una humildad desgarradora. Sus ropas, que alguna vez fueron sedas reales, ahora estaban raídas y manchadas, reflejo de su caída. Ante la corte reunida, cada noble, observando con una mezcla de asombro y cautela. Lyra levantó la cabeza y su voz, aunque tensa, resonó con una determinación recién encontrada. Vengo ante usted, majestad, declaró, su mirada fija en el rey, no como la soberana que fui, sino como una suplicante. Busco así, lo en su reino, un refugio de la tormenta que me ha despojado de todo, y más aún, busco la purificación que solo un rey piadoso y justo, como usted se ha ganado ser conocido, puede conceder. He sido marcada por sombras, que ahora deseo desterrar, y sé que su benevolencia es mi única esperanza de redención. En las palabras del Liro, cayeron como piedras en el estanque de la corte. El rey Terón, con su semblante sereno pero penetrante, estudió a la reina caída. No había triunfo en sus ojos, sino una profunda reflexión sobre la fragilidad del poder y la naturaleza cambiante de la fortuna. Los murmullos empezaron a extenderse entre los nobles. Algunos veían una oportunidad para fortalecer la posición de Terón. Otros temían la inestabilidad que la presencia de Lyra podría traer. El consejero principal, Lord Valerius, se adelantó con cautela. Majestad, dijo, dirigiendo su atención al rey, la reina Lyra porta un peso de historia considerable. Sus crímenes, o los que se le atribuyen, son bien conocidos. Otorgar asilo y purificación es una decisión que requiere una cuidadosa consideración de las implicaciones políticas y de seguridad. Lyra, sintiendo la vacilación de la corte, dio un paso adelante, ignorando la mirada de Valerio. Entiendo las dudas, continuó, su voz firme. No espero que mi palabra sea suficiente. Estoy dispuesta a someterse a cualquier prueba, a responder a cualquier pregunta, a revelar cualquier secreto que sea necesario para demostrar la sinceridad de mi petición. Las sombras que me persiguen son tanto externas como internas. He sido víctima de engaños y de mis propios errores. La purificación que busco no es solo un perdón superficial, sino un proceso de renacimiento,
de despojarse de la influencia corruptora que me ha consumido. Confío en su justicia, rey Teron, para discernir la verdad y ofrecer una mano de ayuda a quien realmente la anhelan. La noticia de la llegada del forastero, tan inesperada como intrigante, ascendió rápidamente por la jerarquía palaciega. Comenzó con los guardias de la puerta exterior, quienes, tras superar su asombro inicial ante la vestimenta y la porte inusual del recién llegado, transmitieron el suceso a sus superiores. Estos, a su vez, informaron al capitán de la guardia, un hombre de rostro curtido y mirada penetrante, quien reconoció la anomalía y la potencial importancia del evento. Sin perder un instante, el capitán despachó a un mensajero de confianza hacia el ala de los consejeros, sabiendo que cualquier asunto que involucrara a un desconocido en las inmediaciones del castillo debía ser comunicado sin demora a la corte. El mensajero, ágil y silencioso, recorrió los corredores hasta llegar al salón donde se reunían los consejeros del reino. Allí, en medio de discusiones sobre los tributos de las provincias del norte y las crecientes tensiones con el reino vecino, la interrupción fue notable. Las miradas se volvieron hacia el joven mensajero, cuya expresión de urgencia indicaba que la noticia no era trivial. Tras una breve reverencia, anunció la presencia de un forastero de apariencia enigmática en las puertas del castillo, cuya identidad y propósito eran desconocidos, pero cuya sola presencia generaba murmullos de curiosidad y aprensión entre los más experimentados cortesanos. La información llegó finalmente a oídos del primer consejero, Lord Valeris, un hombre cuya sagacidad era tan reconocida como su ambición. Tras escuchar el informe, una chispa de interés se encendió en sus ojos. La corte había permanecido ajena a sucesos externos de relevancia durante meses, y la llegada de un desconocido sin credenciales ni explicación clara representaba una anomalía que, bien manejada, podría ofrecerle una ventaja inesperada. Inmediatamente, convocó a una reunión privada, solicitando que el forastero fuera escoltado, bajo estricta vigilancia, a las antecámaras reales, mientras él se preparaba para el primer encuentro. El rey Proteo, con el ceño fruncido y el peso de las preocupaciones del reino sobre sus hombros, se encontraba en la sala del trono, el corazón del poder del Doria. A su alrededor, los consejeros más leales y experimentados del reino ofrecían sus opiniones y consejos. Lord Valeris, un hombre curtido por innumerables batallas y de voz grave, exponía la tensa situación en las fronteras del norte, advirtiendo sobre el creciente número de incursiones bárbaras. A su lado Lady Elara, la consejera de finanzas, con sus dedos ágiles, contando cuentas sobre un pergamino, señalaba la menguante reserva de oro y la necesidad de imponer nuevos impuestos, una medida impopular que amenazaba con agitar aún más al ya descontento pueblo. En el centro de la sala, el pesado y antiguo trono de roble resonaba con la impaciencia contenida del rey, mientras sus ojos escaneaban los rostros de sus consejeros, buscando una solución que pareciera esquiva. De repente, el sonido de las pesadas puertas de madera de la sala del trono, abriéndose de golpe, rompió la tensa atmósfera de deliberación. Un joven mensajero, cubierto de polvo y con el aliento entrecortado, irrumpió en la sala, tropezando ligeramente mientras corría hacia el estrado real. Sus ropas, de mensajero del reino, estaban desgarradas, y su rostro reflejaba la urgencia de su misión. Ignorando las miradas de reproche de los guardias y la sorpresa de los consejeros, se arrodilló ante el rey, con la mano aferrada a un pequeño y sellado pergamino, su única posesión tangible para transmitir la gravedad de su mensaje. La interrupción era inusual, y el aire se cargó de una nueva expectativa. Algo importante, o quizás terrible, había llegado de fuera de los muros de la corte. El rey Teron, cuya barba grisácea acentuaba la gravedad de su semblante, y cuya mirada, afilada como el acero de su propia espada, parecía capaz de desentrañar los secretos más profundos, se recostó en su trono de ébano. La sala del trono
bañada por la luz tenue de las antorchas que parpadeaban en las paredes de piedra labrada, resonaba con el silencio expectante. Ante él, el consejero real Elara, con un pergamino desplegado en sus manos, detallaba minuciosamente el relato del recién llegado. Cada palabra era un trazo preciso en el retrato mental que se formaba en la mente del monarca. El porte del forastero, sus vestiduras desgastadas, pero de buena factura la calma que emanaba, a pesar de la incertidumbre de su situación, e incluso la sutil cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. La descripción continuó, pintando la imagen de un hombre curtido por batallas o por largos viajes, alguien que no pertenecía a las cortes opulentas, pero que tampoco era un mendigo. Elara describió la forma en que el hombre había respondido a las preguntas de los guardias, sin arrogancia ni sumisión, sino con una honestidad calculada. Mencionó el nombre que había dado Anne Kalen. Y luego, el punto crucial de la narración en la revelación de Kalen sobre el motivo de su llegada a la capital. Una misión que implicaba un peligro inminente para el reino, y que solo él, según afirmaba, podía mitigar. El rey Terón mantenía sus ojos fijos en Elara, asimilando cada detalle, cada matiz, mientras la tensión en la sala aumentaba con cada palabra del consejero. El aire, en la corte de Tirinto, era denso, cargado con los aromas especiados de inciensos exóticos y el sutil perfume de las flores dispuestas en suntuosos jarrones. Las paredes de mármol pulido reflejaban la luz dorada de las antorchas, creando un juego de sombras que danzaba sobre los tapices ricamente bordados. En medio de este opulento escenario, la figura de Antíner, el escudero de Belerofonte, se sentía tan fuera de lugar como un lobo en un rebaño de ovejas. La muchachada de la corte, vestida con sedas finas y joyas brillantes, lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Antíner, con su armadura de cuero curtido y las cicatrices visibles en sus brazos, representaba la cruda realidad de la guerra y el exilio, un contraste marcado con la refinada decadencia que lo rodeaba. De repente, una voz profunda y resonante rompió el murmullo de las conversaciones. ¿Quién es este forastero que osa perturbar la paz de mi salón? El rey Preto, un hombre corpulento con una barba canosa y ojos penetrantes, descendió de su trono, su mirada fija en Antíner. Fue en ese instante que Antíner sintió una punzada de orgullo y aprensión al mismo tiempo. Mi nombre es Antenor, y vengo en nombre de Belerofonte, el hijo de Nio, el matador de la quimera. El nombre de Belerofonte resonó en la sala como un trueno. Los cortesanos se detuvieron en sus conversaciones. Sus rostros se volvieron expectantes. El rey Preto, que momentos antes mostraba una expresión de desagrado, ahora fruncía el ceño, su mente trabajando rápidamente. Reconoció el nombre Belerofonte, el héroe de Corinto, el que cabalgaba sobre Pegaso, el que había salvado a Alicia de la terrible quimera. Pero la mención de Antíner también trajo consigo el recuerdo de su exilio, de las acusaciones de intento de seducción contra la reina Estinovia, de la deshonra que había caído sobre el linaje real de Corinto. La presencia de Antíner era un recordatorio incómodo de un pasado glorioso, ahora manchado por el oprobio. Preto, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos, dio un paso adelante. Belerofonte, repitió, saboreando la palabra. Un hombre que evoca grandes hazañas, pero también grandes desgracias. ¿Qué busca el exiliado héroe en mi corte? ¿Ha venido a buscar refugio, o quizás a pedir perdón por los pecados que mancharon su honor? Antíner, sintiendo el peso de la mirada del rey y de todos los presentes, se irguió. Mi señor, comenzó con voz firme, Belerofonte no busca perdón, pues su conciencia está limpia de las calumnias vertidas contra él. Busca la verdad y busca la justicia para limpiar su nombre de las mentiras que lo obligaron a abandonar su patria. El rey Terón, con una mirada que oscilaba entre la cortesía forzada y una profunda sospecha, dirigió sus palabras a sus guardias personales. Que se le conceda a nuestro invitado la hospitalidad que se le debe, conforme a las sagradas leyes dictadas por los dioses. Asegúrense
de que su estancia sea cómoda, pero que no carezca de la vigilancia apropiada. Queremos saber cada uno de sus movimientos y cada palabra que profiera a los guardias. Con armaduras relucientes que reflejaban las antorchas del gran salón, inclinaron la cabeza en señal de obediencia. Sin embargo, sus ojos no se apartaban de la figura del héroe, un forastero de porte enigmático, que había aparecido en sus puertas sin previo aviso. La orden del rey era clara en amabilidad externa, escrutinio interno. Se prepararon para escoltar al héroe a las estancias preparadas, sus manos siempre cerca de las empuñaduras de sus espadas. Mientras los guardias se movían para cumplir la orden, uno de ellos, el capitán Valerius, se adelantó ligeramente. «Majestad», dijo con voz respetuosa, «las leyes divinas también dictan que debemos ofrecer consejo y protección a todo aquel que sea recibido bajo nuestro techo. Debemos designar a alguien para que le asista, o quizás un enlace oficial para facilitar cualquier necesidad que pueda surgir». La pregunta de Valerius era una sutil advertencia, un recordatorio de que la hospitalidad implicaba también una oportunidad de conocimiento. Theron asintió lentamente, contemplando la astuta observación de su capitán. «Así sea, Valerius. Tú mismo serás el encargado de esta tarea. Acompaña a nuestro huésped, asegúrate de que no le falte nada, y manténnos informados de sus impresiones sobre nuestra corte y sus intenciones. Que la protección de los dioses guíe tu discreción. A la reina Estenebea». Con el peso del reino posado sobre sus delicados hombros, buscaba un respiro en la galería abierta que dominaba el bullicioso patio principal del castillo. El sol de la tarde bañaba las almenas con un resplandor dorado, pero para ella la luz parecía tenue, opacada por las sombras de la preocupación que la seguían a todas partes. Observaba los movimientos de los guardias, el ir y venir de los cortesanos, cada uno inmerso en sus propias tareas, ajenos al torbellino interno que la consumía. El aire fresco, que debería haber sido revitalizante, solo servía para recordarle la frialdad que había invadido su vida desde la caída de su amado esposo. El rey Jon, sus dedos se aferraban al frío mármol del parapeto, mientras su mirada se perdía en la distancia, más allá de las murallas del castillo, hacia las tierras que ahora debía gobernar sola. Recordaba las risas compartidas con Arión en este mismo lugar, los planes que tejían para el futuro, las promesas de un reinado próspero y justo. Ahora, esas memorias eran tanto un consuelo como un tormento. Un suspiro escapó de sus labios, apenas audible, sobre el murmullo del viento. La responsabilidad era abrumadora, y la soledad una compañera constante en su ascensión al trono. De repente, un movimiento en el patio captó su atención. Un joven de armadura reluciente, flanqueado por un séquito de guardias experimentados, avanzaba con paso firme. A pesar de la distancia, Estenebea reconoció la silueta inconfundible del joven Ser Kellen, el campeón del reino, cuya lealtad y valentía eran tan legendarias como su reciente participación en la defensa de las fronteras del norte. Su presencia siempre infundía una chispa de esperanza, un recordatorio de que la fortaleza y el coraje aún existían en su reino, incluso en estos tiempos sombríos. Desde la galería más alta del palacio, la reina Liro, a pesar de su reciente caída de poder, mantenía una presencia que, aunque velada por la tristeza, aún irradiaba una majestad innegable. Su figura esbelta, envuelta en sedas de un púrpura desvaído, se recortaba contra los vitrales que filtraban la luz del sol poniente. Sus ojos, del color de las amatistas más profundas, recorrían con una mezcla de melancolía y resignación el apacible ir y venir de la vida en el palacio que una vez gobernó con firmeza. Los sirvientes se movían con una eficiencia silenciosa, llevando bandejas de plata y atendiendo las necesidades de los nobles que ahora ocupaban los salones principales. Un murmullo constante de conversaciones
risas ahogadas y el tintineo ocasional de copas llegaba hasta ella, recordándole la normalidad que se había erosionado en su propia existencia. La belleza del Lairo, que antes era un faro de esperanza para su reino, ahora parecía una cruel burla, un vestigio de un pasado glorioso ahora inalcanzable. Observaba a los guardias que patrullaban los pasillos, sus armaduras relucientes, bajo la tenue luz, un recordatorio constante de la autoridad que se había desviado. Cada movimiento en la corte, cada susurro, era un eco de la política que la había desterrado de su propio trono. Sin embargo, en medio de la adversidad, había una fortaleza oculta en su mirada, una chispa que sugería que la reina caída, aunque vulnerable, no estaba del todo quebrada. La tranquila contemplación de Elara en el balcón de la torre se vio abruptamente interrumpida. Sus ojos, acostumbrados a la serena belleza del paisaje de su reino, ahora se clavaban en una escena inusual que se desarrollaba en el patio principal. El sol de la mañana, que hasta entonces bañaba las piedras ancestrales con una luz dorada y pacífica, ahora parecía acentuar la tensión en el aire. Un grupo considerable de guardias reales, ataviados con sus armaduras pulidas y portando sus lanzas con una rigidez poco común, se había congregado en formación. No era la habitual guardia de patrulla o el cambio de turno. Su disposición era más apretada, sus rostros sombríos y sus miradas fijas en una dirección específica dentro del patio. Algo en su comportamiento, en la forma en que se movían, con una disciplina férrea y una cautela palpable, indicaba que no se trataba de un simple ejercicio o una revista de rutina. La atmósfera, antes impregnada de la paz habitual del castillo, se había cargado de una expectación silenciosa y ominosa. A medida que Elara observaba, uno de los guardias, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, dio un paso al frente. Su voz, aunque resonaba con la autoridad propia de su rango, sonaba tensa, mientras daba una orden inaudible desde la altura del balcón. Los otros guardias respondieron con un movimiento sincronizado, abriendo un pasillo en su formación. En ese instante, el foco de la atención de Elara se desplazó hacia el punto donde convergían las miradas de todos. Un hombre emergió de las sombras del arco principal del patio. Vestía ropas oscuras, que contrastaban con los vibrantes colores de la corte, y se movía con una seguridad en sí mismo que rozaba la insolencia. Su porte era erguido, su mirada directa, y a pesar de la ausencia de insignias militares evidentes, irradiaba un aura de poder y autoridad que eclipsaba a los guardias que lo rodeaban. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, el perfil del recién llegado, la forma en que cada guardia reaccionaba a su presencia. Todo sugería que aquel hombre no era un invitado cualquiera, sino una figura de gran importancia y posiblemente de gran peligro para la estabilidad del reino. La pregunta de quién era y por qué estaba allí, acaparando la atención de la guardia de esta manera, se clavó en su mente con urgencia. La polvareda levantada por la comitiva real comenzó a asentarse, revelando una figura que capturó la atención de todos los presentes en la explanada del castillo. Era un hombre de una estatura imponente, su musculatura tensa bajo las elaboradas armaduras de viaje que portaba. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía no era su físico, sino la fluidez con la que se movía. Al descender de su corcel, un caballo negro azabache de porte majestuoso, no hubo torpeza ni esfuerzo visible. Cada movimiento era preciso, deliberado, como si las leyes de la física aplicaran de manera diferente para él en sus manos. Enguantadas en cuero finamente labrado, se posaron en la crin del caballo, con una delicadeza sorprendente. Y luego, con un impulso que parecía más un levitar que un descender, tocó tierra. Sus pies, calzados con botas de cuero pulido, se hundieron ligeramente en la tierra blanda sin un crujido, como si hubiera sido tejido en la propia suavidad del suelo. La multitud murmullaba. Nadie, en la corte, había presenciado una entrada comparable. Los caballeros, acostumbrados a la rigidez
y el estruendo de las armaduras. Los cortesanos, acostumbrados a los movimientos calculados y las sonrisas forzadas, se quedaron boquiabiertos. Este hombre, a pesar de su presencia abrumadora, emanaba una serenidad desconcertante. Sus ojos, de un color que las sombras del ocaso parecían haber robado, escudriñaron el entorno con una inteligencia aguda, pero sin hostilidad. Era una gracia que trascendía el entrenamiento marcial, una destreza que sugería un vínculo innato con su propio cuerpo, un control que rozaba lo sobrenatural. La reina, observando desde el balcón principal, sintió una extraña mezcla de admiración y aprensión ante la llegada de este enigmático guerrero. La imponente figura de Belerofonte, marcada por el largo y arduo viaje, se recortaba contra el opulento telón de fondo de la corte. El polvo del camino, que aún se aferraba a sus ropas y armadura, lejos de deslucirlo, acentuaba la gravedad de su porte. Su cabello oscuro, revuelto pero cuidado, enmarcaba un rostro de rasgos perfectos, esculpido por la adversidad y la determinación. La nobleza innata en su linaje se manifestaba en la rectitud de su espalda, la confianza en su andar y la mirada penetrante que, a pesar del cansancio, no perdía su brillo. Había una fuerza silenciosa en él, una presencia magnética, que atraía las miradas de cortesanos y sirvientes, por igual, susurrando entre sí sobre la identidad de este recién llegado que irradiaba tal aura de poder y distinción, a pesar de la aparente simplicidad de su vestimenta y la crudeza de su aspecto. La nobleza de Belerofonte no residía únicamente en su linaje o en la calidad de sus armas, sino en una cualidad más profunda y resonante. Era la certeza tranquila de quien conoce su propósito y ha enfrentado la muerte sin flaquear. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo de la mañana, observaban con una mezcla de curiosidad y cautela el bullicio cortesano, pero no había en ellos rastro de sumisión ni de admiración servil. Por el contrario, desprendían una inteligencia aguda y una fuerza interior que parecían calibrar el valor de cada persona, de cada palabra, de cada gesto. A pesar de estar envuelto en el polvo del camino, su presencia era un faro de distinción, un recordatorio viviente de que la verdadera nobleza no se viste, sino que se porta en el alma y se forja en las pruebas de la vida. La corte entera pareció contener la respiración ante la entrada de este guerrero, cuya belleza impactaba no por su vanidad, sino por su conexión con una fuerza ancestral y un destino ineludible. Nevea, con la respiración contenida, observó al hombre que emergía de las sombras del salón del trono. La luz dorada de los candelabros se posaba sobre él, esculpiendo detalles que la imagen mental que había formado no hacía justicia. Sus hombros, anchos y poderosos, insinuaban una fuerza física forjada en batallas, una resistencia que contrastaba con la delicadeza esperada de la realeza. Era una presencia imponente, un ancla en medio de la opulencia y la intriga que rodeaban la corte. Su cabello, de un tono oscuro como la noche sin luna, caía en mechones rebeldes sobre su frente, algunos rozando sus sienes. No era el peinado pulcro y artificioso de los nobles cortesanos, sino una melena que parecía haber sido despeinada por el viento de muchas campañas, o la simple resignación de quien no se preocupa por las apariencias vacías. Este detalle, lejos de restarle dignidad, acentuaba la autenticidad de su carácter, sugiriendo una vida vivida al margen de las vanidades palaciegas. El perfil de su rostro era un estudio de líneas marcadas y decisiones difíciles. Cada rasgo parecía cincelado por la adversidad, no en el sentido de la fealdad, sino de una belleza sobria, nacida de la resistencia. Una leve cicatriz, casi imperceptible, cruzaba su ceja izquierda, testigo mudo de algún encuentro peligroso. Sus pómulos eran altos, la mandíbula firme, y la línea de su nariz recta y definida. Eran las marcas de un hombre que había enfrentado el peligro, que conocía el peso de la responsabilidad y que a pesar de ello, mantenía una dignidad inquebrantable. En sus ojos,
aún no revelados por completo en la penumbra. Nevea intuyó una profundidad insondable, una mezcla de cansancio y determinación. En medio del bullicio opulento de la corte, donde las risas forzadas y los susurros de intriga tejían una red invisible, la reina Isolda se sentía a menudo como una estatua de mármol en hermosa admirada, pero incapaz de sentir el calor del sol. Su corazón, hasta entonces un lago sereno reflejando el cielo neutro de sus deberes, experimentó una sacudida inesperada. No fue un golpe, sino una caricia súbita, un eco distante que resonó en lo más hondo de su ser. Una chispa, algo indefinible y repentino, prendió en su interior, disipando la niebla de la apatía que la envolvía. Este despertar no vino acompañado de una visión apocalíptica ni de un anuncio divino, sino de algo mucho más sutil, y por ende, más perturbador. Fue la mirada de un simple escudero, joven, y con el rostro marcado por las asperezas de su entrenamiento, la que actuó como catalizador. En esos ojos, libres de la adulación cortesana, Isolda vislumbró una valentía cruda y una esperanza genuina que la desarmó por completo. Era un reflejo de lo que ella misma anhelaba, un recordatorio de una pasión olvidada, encendida ahora por una fuerza que no podía nombrar. La chispa se avivó con el sonido de una melodía tocada por un bardo ambulante, una vieja canción de gestas sobre héroes que desafiaron la tiranía. Las palabras, antes meras decoraciones sonoras, adquirieron un significado vívido. A través de la música y la historia, sintió como una nueva corriente eléctrica recorría sus venas, infundiéndole una voluntad que trascendía su rol de monarca. Era la llama de la rebelión, no contra el trono, sino contra la complacencia, contra la reina que había permitido que su espíritu se marchitara. Con esta nueva vitalidad, los muros dorados de la corte comenzaron a parecer más estrechos, las conversaciones más vacías. La presencia de Sir Kellen, el caballero de la mano firme, y la mirada indómita, que le había sido asignado como guarda personal, se tornó en un foco de atención inusual. No era la atracción física lo que la conmovía, sino la fuerza contenida en su porte, la seriedad con la que cumplía sus deberes, y una cierta aura de aventura que parecía emanar de él. La chispa, ahora un rescoldo latente, buscaba avivarse con la presencia de aquellos que vivían con propósito, aquellos que, como Kellen, parecían llevar el peso de un destino mayor. La intrusión de Sir Kellen en los salones del Palacio de Ébano era una anomalía discordante, habiendo crecido en las duras y pragmáticas realidades del campo de batalla, donde la supervivencia dependía de la agudeza sensorial y la acción inmediata. La opulencia inherente a la vida cortesana se sentía extraña y artificial. Cada tapiz, intrincadamente tejido, cada candelabro de cristal que arrojaba un brillo cálido y expectante, cada susurro de seda, mientras los nobles se movían con una gracia ensayada, representaba un mundo ajeno a sus experiencias. La pulcritud de los suelos de mármol, el aroma embriagador de las flores exóticas, en jarrones de plata, la misma atmósfera cargada de política tácita y miradas calculadoras. Todo ello contrastaba agudamente con el polvo, el sudor y la sangre que habían sido sus compañeros más habituales. Este entorno, tan diferente de la disciplina militar y la camaradería ruda que conocía, generaba en Kellen una inquietud palpable. No era miedo, sino una sensación de estar fuera de su elemento, como un lobo atrapado en un jardín de rosas. Las conversaciones de la corte, llenas de insinuaciones, adulación y veladas amenazas, eran un enigma que él luchaba por descifrar. Las sonrisas, a menudo falsas, y los cumplidos, frecuentemente cargados de segundas intenciones, le resultaban desconcertantes. Anhelaba la honestidad brutal de un campo de batalla, donde la intención de un hombre se reflejaba claramente en el filo de su espada. Aquí, la verdad estaba oculta bajo capas de etiqueta y subterfugio, y la verdad era una moneda más valiosa que el acero. Se sentía expuesto, vulnerable, a pesar de la armadura
que ahora llevaba bajo una túnica más adecuada. La vulnerabilidad no provenía de una amenaza física inminente, sino de la fragilidad de su propia comprensión de este nuevo escenario. Cada paso, cada palabra pronunciada, cada gesto, se sentía como una prueba, un examen para el cual no había estudiado. La previsibilidad de las formaciones de batalla y la claridad de los objetivos estratégicos habían sido reemplazadas por una red intangible de expectativas sociales y ambiciones ocultas. El aire mismo de la corte parecía susurrarle la advertencia de que un error de etiqueta, una palabra fuera de lugar, podría ser tan perjudicial como una lanza bien colocada en el fragor de la lucha. El salón del trono, bañado por la tenue luz que se filtraba a través de los vitrales, se sentía cargado de una tensión palpable. Lady Isolda, la reina recién coronada y aún frágil en su nuevo rol, observaba al guerrero Caelan con una intensidad que apenas podía ocultar. Sus ojos, del color del zafiro más profundo, se fijaron en él, no solo reconociendo al campeón que había defendido sus fronteras, sino también percibiendo en su porte una fuerza silenciosa y un carisma que escapaba a la ostentación. Era una fascinación creciente, una curiosidad que la impulsaba a desentrañar al hombre detrás de la armadura, al protector bajo la leyenda. Cada gesto de Kellen, desde la reverencia respetuosa hasta la forma en que su mirada recorría la sala, con una alerta discreta, era absorbido por ella, analizado y guardado en su memoria como una nueva pieza en el complejo rompecabezas de su corte y su destino. Mientras Kellen permanecía inmóvil ante el estrado, esperando la audiencia real, la reina Isolda sentía cómo su atención se despegaba de los asuntos de Estado que la rodeaban, las peticiones de los nobles, las quejas de los mercaderes. Todo se desvanecía ante la presencia del guerrero. La fascinación no era solo admiración por su habilidad en batalla, era algo más profundo, un reconocimiento de un espíritu indomable que resonaba con el suyo propio, o al menos con la fuerza que ella anhelaba poseer. Se preguntó qué historias ocultaban esas cicatrices en su rostro, qué pensamientos albergaba esa mirada firme y serena. La corte, a menudo un nido de intrigas y vanidades, se convirtió de repente en el escenario de una conexión silenciosa, un intercambio de miradas, donde las palabras eran innecesarias, para expresar el inicio de un interés que prometía ser tan cautivador como peligroso. Las palabras de Elara resonaron en la mente de Kellen, no por su contenido, sino por la vulnerabilidad que revelaban. Un pensamiento fugaz, cargado de un deseo incipiente más allá de la mera curiosidad, cruzó su mente. No era solo la intriga por la reina caída, sino una incipiente simpatía, una resonancia con la soledad que parecían proyectar sus ojos, incluso detrás de la máscara de la realeza. Este sentimiento naciente lo desconcertó. Kellen, un guerrero curtido, se había entrenado para la objetividad, para ver a los nobles y a la realeza como piezas en un tablero político. Pero la presencia de Elara era diferente. Había algo en su porte, una melancolía que ni siquiera el oro y las sedas podían ocultar, que tocaba una fibra sensible en él, una que creía muerta o dormida. Reflexionó sobre el vuelo de la reina caída, el evento que había destrozado el linaje real y arrojado al reino a las sombras. ¿Era la historia completa la que se contaba? ¿O había facetas ocultas, dolores privados que justificaran la profunda tristeza en la mirada de Elara? La pregunta se convirtió en una semilla de duda, y con ella un anhelo silencioso de comprender, de ver más allá de la fachada, de la curiosidad, a una genuina preocupación. Belerofonte, inmerso en las intrincadas danzas sociales de la corte, sintió una punzada de inquietud. Sus ojos, acostumbrados a la vastedad del cielo y al fragor de la batalla, se deslizaron brevemente por las opulentas estancias. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y la música cortesana creaban una atmósfera densa, casi palpable. En ese instante, un presentimiento, una sutil alteración en el aire,
le hizo alzar la vista. Era como si la suma de todas las miradas de la corte se hubiera concentrado en él por un fugaz momento, pero al barrer con la mirada la multitud de rostros engalanados, no encontró ningún interlocutor directo, ninguna señal inequívoca de atención. La sensación, tan efímera como una exhalación, lo dejó con una leve perplejidad, un recordatorio de su condición de forastero en este laberinto de poder y ambición. La sensación se disipó tan rápido como había llegado, dejando a Bellerofante de nuevo envuelto en la indiferencia general de la corte. Continuó su camino, sintiendo el roce de las sedas y terciopelos, el aroma penetrante de los perfumes exóticos. Cada paso era un ejercicio de contención, una batalla silenciosa contra su propia naturaleza indómita. La corte era un campo de juego diferente, uno donde las armas no eran de acero sino de palabras afiladas, alianzas cambiantes y sonrisas engañosas. Se preguntó si esa mirada que creyó sentir era solo el reflejo de su propia cautela, una manifestación de la paranoia que inevitablemente acompaña a quien se mueve en territorios desconocidos y potencialmente hostiles. Sin embargo, una parte de él, la parte que había volado con la quimera y desafiado lo imposible, no podía desechar del todo la inquietud. Algo o alguien en ese mar de rostros indiferentes había sentido su presencia, quizás con recelo, quizás con interés. Lord Kellen, recién llegado a la capital tras una ardua travesía, se irguió con la determinación de un guerrero curtido, ajeno al torbellino de miradas que ahora lo escrutaban. La ostentosa sala del trono del rey Terón resplandecía con oro y gemas, pero el joven noble apenas registraba el opulento decorado. Su mente estaba fija en el propósito de su llegada, en presentar sus respetos y quizás, solo quizás, obtener el favor real para la devastada región de Eldoria. Su hogar se preparó para ser conducido ante su majestad, con la espalda recta y la mirada firme, sin sospechar la tormenta que su mera presencia había desatado en el corazón de la princesa Lyra. La princesa Lyra, sentada en un discreto balcón lateral, observaba la escena con una intensidad que delataba su interés. Hacía tiempo que las tediosas ceremonias de la corte le resultaban insoportables, una sucesión de rostros lisonjeros y promesas vacías. Pero la llegada de Kellen era diferente. Había algo en la forma en que se movía, una mezcla de fuerza contenida y honestidad en sus ojos claros, que la cautivó al instante. Era una chispa inesperada en la monotonía de su existencia, un magnetismo crudo que la atraía poderosamente, encendiendo en su interior una llama de curiosidad y fascinación que no comprendía del todo. Mientras el heraldo se preparaba para anunciar su nombre, Kellen sintió una extraña calidez recorrerle la piel, una sensación sutil, pero persistente, como si una fuerza invisible lo estuviera escrutando. Se giró instintivamente, buscando la fuente, pero solo vio la multitud de nobles y cortesanos que lo rodeaban. Desestimó la sensación como producto del nerviosismo o del cansancio del viaje. Ignoraba por completo que sus movimientos y su porte habían captado la atención de alguien con una influencia silenciosa pero formidable en la corte, una figura que desde la sombra ya comenzaba a tejer los hilos de un destino inesperado para el joven Lord de Eldoria. Nevea, con la solemnidad de una estatua de mármol en el gran salón del trono, observaba el ir y venir de la corte. Cada mirada que cruzaba la suya era un hilo más en el intrincado tapiz que el destino estaba tejiendo a su alrededor. Un patrón de intrigas y lealtades fracturadas. El aire vibraba con una tensión palpable, como antes de una tormenta, pero para Nevea era la calma tensa que precede a la caída. Su propia inmovilidad era un acto de voluntad, un intento desesperado por controlar las riendas de un caballo desbocado que la llevaba hacia un abismo que solo ella parecía vislumbrar con claridad. Las sonrisas forzadas de los nobles, los susurros ahogados en los pasillos, las alianzas que se forjaban y se rompían como cristal fino. Todo convergía
en la certeza de un desenlace inevitable, trágico y cruel, del cual ella sería la figura central. El destino, en su infinita indiferencia, no se detenía ante la realeza ni ante el dolor. Estinebea sentía el peso de cada decisión pasada, cada palabra pronunciada, como si fueran hebras de seda que se entrelazaban inexorablemente, construyendo la jaula dorada que la aprisionaría. El rey, ausente en cuerpo pero presente en la sombra de su poder menguante, era la aguja que guiaba este telar macabro. Las promesas de lealtad se deshacían como niebla al sol naciente, y las viejas glorias del reino se desmoronaban bajo el peso de la ambición desmedida. Ella, la reina caída en desgracia, solo podía ser testigo mudo del desmoronamiento, mientras las fuerzas que la rodeaban se preparaban para el golpe final, un desenlace que, aunque doloroso, sentía como el único camino posible en el laberinto de su realidad. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.